del Este, así calificó a Rusia la Organización del Tratado del Atlántico Norte durante la cumbre de esta asociación militar celebrada en Varsovia en el mes de julio. En dicha cumbre se definió el relanzamiento de la expansión de la OTAN y el cerco a Rusia. Veamos cómo. Según el analista internacional Pablo Joffrich, Washington y sus aliados de la OTAN se encuentran sumidos en un enfrentamiento estratégico a largo plazo con la Federación Rusa. Así lo asumió la Organización del Tratado del Atlántico Norte durante su última cumbre en Varsovia. En esta se aprobó un documento que consta de 139 puntos, cuyo fundamento principal es ampliar la OTAN hacia el este, dándole continuidad a lo acordado en la cumbre celebrada en la ciudad galesa de Newport en septiembre del año 2014. En Newport y Varsovia, en resumen, se acordó invertir más dinero para armas, intensificar los procesos de cerco contra Rusia y continuar las operaciones militares provocadoras contra el Kremlin, como es el caso de Ucrania, país donde bajo el consentimiento de su parlamento, este ha ejecutado una serie de ejercicios militares de la OTAN, que colocaría tropas estadounidenses en la frontera de Rusia. Ahora, para el análisis de este tema nos acompaña Álvaro Zuzarini, quien es investigador, analista. Bienvenido, Álvaro, a Jugada Crítica. Conociendo el tema de Ucrania, golpe de Estado en el año 2014, ahora se anuncian elementos a los cuales el presidente depuesto por ese golpe de Estado, Víctor Yanukovych, pues se negaba a aceptar la adhesión en la Unión Europea, la adhesión a la OTAN. ¿Para qué se dio ese golpe de Estado? ¿Cuáles eran los objetivos perseguidos? Bueno, gracias por la invitación, Laila. Sí, resulta hasta paradójico que este gobierno, que proviene de un golpe de Estado de corte neonazi, como lo decían los invitados anteriores, ahora busque dar una solución democrática e impulsar una discusión y un referéndum sobre la adhesión a una organización tan peligrosa como la OTAN, ¿no? Y esto es peligroso en dos sentidos, no solo porque es una organización que constitucionalmente viola las leyes y los organismos internacionales, sino que pone al borde y da un paso más hacia el abismo de una guerra contra Rusia, ¿no? Que tanto se ha buscado evitar desde algunos sectores de la diplomacia europea y tanto se ha usado desde el ya famoso y mencionado lobby militar industrial comunicacional de Estados Unidos. Bueno, esto lo que encierra atrás es una operación de propagandística, ¿no? De lavar la cara de un gobierno que llegó supuestamente a combatir la corrupción y nunca hizo investigaciones sobre una corrupción que existía en el gobierno de Yanukovych, pero que este gobierno no solucionó, en todo caso le incrementó, y que también hay que decirlo, ¿no? Sumergió al pueblo ucraniano en unos niveles de pauperización del empleo, de la salud, de todo el desmontaje del sistema de seguridad social, que es lo que hacen estos gobiernos de corte netamente oligárquico cuando llegan al poder. No, esto no es sorpresa para nadie. Y es operación propagandística también por querer darle ese corte democrático a un gobierno que no lo es, como te venía diciendo. Ahora, la adhesión a la Unión Europea, ya se han dado pasos al respecto. Y el hecho es que uno de los elementos que esto trae consigo es la desindustrialización de Ucrania, justamente sabiendo de que ella como exrepública soviética había desarrollado su industria, no solamente en materia militar, sino en otras materias sumamente importantes. El hecho es que ya se está desmontando un Estado como tal. Ucrania hoy es víctima, pero es víctima no solamente hacia lo interno, sino también se la está utilizando hacia afuera. ¿Para qué objetivos fuera del territorio de Ucrania está siendo utilizada para este territorio? No, esto hay que decirlo sin ambajes, ¿no? La anexión a la Unión Europea y la adhesión a la OTAN por parte de Ucrania obedece nada más a criterios geopolíticos. No se explica por razones económicas, ni estándares sociales, ni democráticos. Claro, lo desmejora, que entre a la Unión Europea, que a veces se dice tan estricto en estos criterios, pero que los relaja cuando les conviene, ¿no? Esto encierra la famosa rusofobia que sufre el centro de Europa, la parte occidental, desde hace
mucho tiempo y que se incrementó con el fenómeno de la Unión Soviética. Y que también es bueno decirlo, ¿no? que desde la creación de la OTAN en el 49, que se creó para frenar la influencia soviética, expresamente dicho por sus fundadores, a partir del 89 podemos decir que esta Unión Soviética y lo que pasa es que Rusia viene en retirada en cuanto a la Europa Central, a la Europa Occidental y todo lo que tiene que ver con el Tratado del Atlántico Norte, a esa fuerza militar que tiene que ver con el Atlántico Norte. Y se vende como si tuvieran que protegerse ellos de un imperialismo ruso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que en efecto, qué es lo que produce esto? Que ellos busquen anexar estados que fueron exsatélites soviéticos o áreas históricas de influencia rusa a su proyecto europeo, con un viejo anhelo de terminar con una civilización eslava, ¿no? Que eso es hasta ridículo, ¿no? Que es una civilización que en todo caso convivió y que en algunos momentos tuvo más esplendor que el occidente de Europa. Tú quererlo acabar anexándole territorios y creándole unas guerras, buscando fraccionarlos por su condición de federación. Este proyecto ha demostrado ya su inviabilidad, pero que hay factores y con la nueva reconfiguración de Europa a partir de la crisis neoliberal, que ustedes lo estaban mencionando, el auge de la ultraderecha y el fenómeno del radicalismo islámico, buscan minar a Rusia para quitarse esta preocupación de encima de una vez por todas. El mundo eslavo es netamente diferente al occidental, y esto conlleva una serie de contradicciones que muchos no le encuentran aceptable. Más allá de un macartismo transatlántico que podría estar en Europa Occidental, del miedo al comunismo, está esta diferencia con la civilización eslava, que pudieran convivir perfectamente, pero que no los aceptan también por un tema de competencia en el ámbito cultural. Todos saben que en Rusia predomina el cristianismo ortodoxo, y en Europa Central es otro tipo de religiosidad, pero que estas diferencias pues, son una artificialidad en cuanto a la dinámica política y económica. Ahora, pero estamos viendo justamente a esa Rusia a la que Estados Unidos, la OTAN como tal, bueno, cuando hablamos de la OTAN tenemos que hablar de Estados Unidos, ¿no? Prácticamente es el que domina la OTAN como tal. El hecho es que cuando hablamos de ello tenemos que hablar, hablamos también de Rusia, tenemos que hablar a Rusia en su sentido íntegro, porque Rusia justamente le ha impedido a Estados Unidos llevar adelante, como es el caso de su control sobre el Medio Oriente, de no haber intervenido Rusia en ese año 2015 a partir de la acción con su fuerza aeroespacial en Siria, pues estaríamos hablando de otro resultado en Siria, donde hoy los terroristas tuvieran el poder, pero no fue así. Es decir, de que Rusia se paró enfrente de Estados Unidos y le dijo, hasta aquí llega tu límite, no puedes seguir apoyando a los grupos terroristas, y Estados Unidos, pero también sus compañeros de la OTAN, es decir, porque no tenemos que olvidar al Reino Unido, no podemos olvidar también a Francia, pues no pudieron llevar adelante la rehegemonización del territorio árabe, no solamente sirio, sino también iraquí, y allí hacia la expansión. Entonces, por ahí es donde nos tenemos que ver, no solamente ver a Rusia dentro del territorio europeo, sino a esa Rusia que ha detenido en las acciones hegemónicas de Estados Unidos. Sí, bueno, Rusia trasciende la fachada europea, ¿no? También tiene una fachada asiática, y ahí, de hecho, el cerco de la OTAN hacia Rusia tiene un componente importante en Asia, y juega un papel dual de contención a Irán y contención a Rusia, y posible contención a China, ¿no? Sí, se trató en Siria y se trata en Ucrania de poner límites a ese proyecto hegemónico de los Estados Unidos ejercido desde la OTAN. Por ejemplo, en Ucrania son dos fórmulas distintas que han dado resultados. En Ucrania, aunque Rusia nominalmente no es parte del conflicto, ¿no?
juega un papel preponderante. No se ha inmiscuido, como en el caso sirio, de prestar un apoyo logístico y militar al gobierno de la República Árabe Siria, pero es el respaldo diplomático y en cuanto a ayuda humanitaria, las repúblicas populares que se levantaron para frenar a este gobierno monstruoso que llegó tras el golpe de Estado en Ucrania. En todo caso, son dos escenarios de este juego geopolítico en el cual Rusia viene ganando, ¿no? Los dos escenarios. En Europa, lo que tiene que ver con Ucrania, que sería el límite, igual que en Siria, de donde puede llegar la OTAN y donde puede llegar Estados Unidos, ha logrado contener y en el caso de Árabe, sacar del territorio al Estado Islámico, que era el principal instrumento, ¿no? de esta política hegemónica de los Estados Unidos. Bueno, agradecemos, Álvaro Susarini, tu participación en Jugada Crítica. Muchas gracias. Ahora nos vamos a las conclusiones. Sin duda, Estados Unidos tiene en la mira a Rusia y por ello en los últimos años ha desarrollado una sistemática campaña para acercarlo y preparar el terreno para una posible agresión. Atrás quedaron los acuerdos a los que llegaron Mikhail Gorbachev, expresidente o exjefe de Estado de la Unión Soviética, y George Bush padre, expresidente de Estados Unidos, sobre que la OTAN no tendría ninguna extensión de la jurisdicción para sus tropas hacia el este, lo que ratifica que no se puede confiar en la palabra ni los acuerdos a los que se lleguen con Estados Unidos y Estados Unidos con otras naciones. Para el profesor de la Academia de Ciencias Militares de Rusia, Vladimir Kozin, dice, la posible entrada de Ucrania en la OTAN socavaría la seguridad de Europa y dañaría tanto a la alianza como a Ucrania y a otros estados que no son miembros de este bloque. Asimismo, denunció que era evidente que el bloque quiere convertir a Ucrania en un país que libre guerras no solo contra sus propios ciudadanos, sino también contra otros estados. Lo cierto es que hoy la Ucrania arrodillada a los intereses foráneos está sirviendo a los objetivos estratégicos de Estados Unidos en contra del gobierno ruso de Vladimir Putin. Hasta una próxima edición que de seguro les brindará una perspectiva antihegemónica de la realidad internacional.